Bueno, mis hermanos, vemos cómo claramente Pablo seguía haciendo su ministerio, ¿sí? Pablo seguía discipulando, Pablo seguía haciendo, dejándose usar para que Dios hiciera milagros a través de él. Primer punto que yo veo aquí importante, el discipulado de Pablo, ¿sí? ¿Qué es discipular? El discipular es dejarse entrenar, ¿sí? O entrenar a otras personas. Es la preparación que nosotros hacemos con las personas para que estén listos para el servicio ministerial. No podemos enviar personas a hacer la obra de Dios sin que posteriormente se les haya preparado, se les haya discipulado, ¿sí? Desafortunadamente en muchos lugares hay mucho creyente, pero pocos discípulos. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que sin capacitación es imposible que nosotros podamos ejercer un buen ministerio, ¿sí? Nosotros vemos que el Señor Jesucristo, desde un inicio, los apóstoles, los que Él empezó a discipular, fueron enviados, pero ya cuando tenían un entrenamiento previo, ¿sí? Él nunca los mandó a la guerra, porque cuando nosotros salimos a hacer el ministerio, nos enfrentamos a la guerra con el mundo espiritual, con cosas que nosotros no conocemos. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros como siervos del Señor entendamos que es demasiadamente necesario que nosotros nos discipulemos y que cuando ya hayamos sido discipulados, discipulemos a otro, que esa es una cadena que se va enganchando, ¿sí? El discipulado va enganchado con el ministerio. También vemos otra parte importante que son lámparas. Aquí también nos habla de unas lámparas. ¿Qué es la lámpara? La lámpara simboliza el testimonio de los creyentes, a los perdidos, a los que están en tinieblas, ¿sí? Pero nosotros no podemos ser lámparas si no somos discípulos, si no hemos sido entrenados, si no hemos sido discipulados. ¿Cómo puede usted alimentar una lámpara? Sabemos que las lámparas se alimentan con aceite, hay un combustible que alimenta las lámparas, ¿sí? ¿Cuál es ese combustible? La palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que hace que esas lámparas alumbren, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros como lámparas no podemos ponerlas debajo del almud o debajo de la mesa. Las lámparas que simboliza el testimonio de nosotros debe brillar, o sea que debe estar siempre puesto en lo alto, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es una relación entre el discípulo y la lámpara. Si yo soy discipulado, puedo brillar, y no con mi luz propia, sino con la luz de Cristo. Cuando me discipulan a mí, me entregan la doctrina de Cristo, ¿sí? Esa doctrina de Cristo hace que yo brille, ¿sí? Ese es el combustible, ¿sí? La palabra de Dios es el combustible que hace que yo brille delante de los hombres, delante de las personas que están perdidas. Entonces también vemos otro punto importante que es el aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Es un lugar apartado en una casa, o puede ser un lugar apartado en el corazón, ¿sí? O es un lugar espiritual donde, ¿qué pasa? Donde yo, con reverencia, con respeto, con devoción, busco la presencia del Señor, ¿sí? Ese aposento alto, en ese tiempo era la parte más alta de la casa, ¿sí? Pero vemos que hoy en día de pronto usted no puede tener ese lugar alto, pero ese lugar alto quiere decir que usted tenga ese concepto de reverencia cuando vaya a la presencia de Dios, que usted entienda que usted va a presentarse delante del Todopoderoso, delante del Creador de los cielos y de la tierra, ¿sí? Entonces ese aposento alto debe ser una forma de conciencia de nosotros, una forma de dirigirnos al Señor en toda reverencia, en todo respeto, para poder llegar y tocar su corazón, ¿sí? También vemos en el caso de la cita bíblica que Pablo disertaba. Pablo alargó el discurso, alargó la prédica,
y las lámparas estaban ahí recibiendo, los discípulos estaban ahí recibiendo, pero dice que había un joven que se quedó dormido y se cayó del tercer piso, ¿sí? ¿Qué pasó? Bajaron y miraron que el joven estaba muerto, pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice que Pablo se echó sobre él y que le volvió nuevamente la vida a él. O sea, ese ejemplo que vemos ahí también lo podemos estudiar cuando el profeta Elías, el Señor lo usó para resucitar el hijo de la viuda que también había muerto. Pero los milagros son parte del ministerio de ese siervo que tiene una comunión con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona cree que los milagros suceden por casualidad. No, los milagros suceden cuando el siervo está lleno de la presencia de Dios. Y cuando el siervo está lleno de la presencia de Dios, está en comunión con Dios y Dios le revela, óigalo bien, Dios le revela lo que va a hacer, ¿sí? O sea que posiblemente esa situación que Pablo o que el profeta Elías iba a vivir, ya el Señor ya se la había revelado, ¿sí? Y por eso ellos, en base a esa revelación, podían, con fe, óigalo bien, porque cuando yo tengo comunión con Dios y cuando yo sé que Dios es el que me habló, yo puedo actuar en fe, y esos milagros que parecen imposibles, porque revivir un muerto no es fácil para el hombre, ¿no? Pero para Dios eso no es nada, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Dios en su infinita misericordia y en su infinito favor, Él les revela a sus siervos lo que va a hacer, ¿sí? Y uno ve muchas veces situaciones de personas que han intentado revivir gente, revivir muertos, y ya llevan 2, 3 días ahí y oran para que esa persona se levante, pero no lo están haciendo por revelación de Dios, sino que lo están haciendo porque ellos creen de que pueden hacer lo mismo que hizo Pablo o hizo Elías, ¿sí? Y no es así. O sea, si la persona está en comunión con Dios, créame que Dios, y está andando bien delante de Dios, créame que Dios no lo va a dejar caer en vergüenza y no va a permitir que haga el ridículo, ¿sí? Porque yo he visto, por lo menos en Cali, llevaba un joven como más de 4 días ahí, y oraban, que porque supuestamente el Señor le había dicho que lo iba a levantar, y tuvieron que enterrarlo. Llegó Sanidad Pública y tuvieron que enterrarlo porque ya se ha convertido en un problema para los vecinos de epidemias o algo parecido. Entonces, nosotros debemos estar convencidos de que Dios es el que nos habla, de que Dios es el que nos ordena las cosas, ¿sí? Porque si no, simplemente vamos a intentar hacer las cosas que otro siervo hizo, y así no funcionan las cosas con el Señor. Entonces, mis hermanos, vemos aquí claramente cómo ese siervo que era Pablo, tenía una comunión profunda con Dios, ¿sí? Y que él sabía todo lo que debía hacer, iba al pie de la letra con todo lo que la doctrina de Cristo le demandaba hacer. Entonces, mi hermano, uno de los secretos que debe tener un siervo de Dios es obediencia, comunión con Dios, integridad. Y créame que si usted o yo andamos de esa manera, vamos a hacer milagros de parte de Dios, y como Él dice en su palabra, y aún mayores, ¿sí? Porque aquí vemos un milagro que sucede o ha sucedido, y Dios usó a Pablo para glorificarse en ese punto. Entonces, mis hermanos, vemos que hay de parte de Pablo, hay una obediencia total. Mire que hablaba del partimiento del pan, que es lo que el Señor manda, que cuando nosotros nos reunimos debemos partir el pan, ¿sí? Ese es un acto poderoso, el partimiento del pan. La predicación, o sea, todo lo que la palabra nos habla, lo que la palabra nos enseña, si nosotros lo hacemos al pie de la letra y lo hacemos como Dios lo demanda, mire,
Estos milagros de resucitar muertos no son nada comparado con lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Entonces, mis hermanos, es eso, es obediencia total, no parcial, total con Dios. Y créanme que muchos de estos milagros que ellos hacían, el Señor nos va a permitir hacerlos si nosotros le obedecemos en todo. Este era el mensaje del día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por revelarnos su bendita palabra. Amado Rey, te damos toda la gloria en esta noche, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, mi Señor, porque la palabra es lumbrera a nuestro camino y la palabra es la que trae libertad al cautivo, mi Señor. Gracias te doy por los hermanos, por los pastores, mi Señor. Gracias te doy porque sabemos, mi Señor, que tú nos enseñas y quieres que seamos obedientes a tu bendita palabra para hacer cosas aún mayores de las que tú hiciste en esta tierra, mi Señor. Padre, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Ayúdanos siempre a perseverar en la obra y que podamos estar siempre, como decía el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, mi Señor, y que estemos siempre listos y dispuestos para hacer lo que tú nos mandes, mi Señor. Toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.